Pero, ¿qué es el famoso pivote y en qué momento del ciclo lo aplicó la Fed en otros momentos de alta inflación e inminente recesión, como ahora? Hablamos, por ejemplo, de los años 80 con Paul Volcker a la cabeza de la Fed o la crisis financiera en 2008. Fernando Roca, has estado mirando los datos, cuéntanos. El famoso pivote es el momento en el que la Reserva Federal hace un cambio de su política monetaria. No tiene por qué ser necesariamente bajar los tipos de interés, sino quizás simplemente desacelerar esa subida, como puede que veamos en los próximos meses con la Reserva Federal. Pero remitámonos a la historia para ver dos momentos importantes de pivotaje, de ese famoso pivote. En 1980, Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal, ante una inflación brutal que llegó al 14%, debió subir los tipos hasta el 20%, es decir, los tipos de interés se situaron por encima del nivel de inflación y además tuvo que mantener esos tipos tan elevados al 20% para contener esa inflación disparada tan brutal, algo que evidentemente provocó una recesión. Pero si nos trasladamos a 2008, también hubo un momento de pivote, porque a lo largo de todo ese año los tipos de interés pasaron del 3% al 0%. ¿Por qué? Porque ante esa recesión tan brutal que se venía, se quería incentivar de alguna forma el consumo y que las empresas siguiesen teniendo acceso a la financiación. No lo hizo de forma abrupta, como decía, sino pasando del 3% a inicios de 2008 al 0%. Como vemos, ese pivote puede ser paulatino. Veremos si ahora, con esta inminente recesión, la Reserva Federal vuelve a frenar esa subida de tipos de interés y hacer un nuevo pivote, siempre con ese equilibrio prácticamente imposible entre frenar la inflación y no destrozar la economía.